Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta mañana, en este tiempo especial, donde Dios nos reúne, nos congrega para estudiar su bendita palabra. Estamos en una serie que hemos titulado El Dios de segundas oportunidades. El Dios de segundas oportunidades. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios que a pesar que fallemos, que nos equivoquemos, que cometamos errores en nuestra vida, Él siempre está ahí para levantarnos. Él siempre está ahí para darnos una segunda oportunidad. Hoy quiero trabajar con un tema en particular que he titulado Recuperando lo perdido. Recuperando lo perdido. Este es un mensaje directo al corazón de aquellas personas que quizás están en una situación difícil porque han perdido algo, porque tienen una relación rota, porque tal vez el enemigo ha tomado ventaja en sus vidas y a través de una enfermedad, a través de una mala noticia, a través de una situación a nivel familiar donde una relación está rota, donde se ha perdido algún vínculo, donde tal vez algunos en su parte económica, parte financiera, dicen estoy quebrado, tal vez yo en otra oportunidad estaba mejor, pero hoy siento que estoy en desventaja en comparación a como estaba antes. Para ellos es esta palabra. Y quiero que por favor abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 11, a la altura del verso 14 en adelante. Esa es una enseñanza, una historia de algo que sucedió donde Jesús estaba presente. ¿Y cuántos saben que donde Jesús está presente las cosas cambian? No importa cuál sea la situación, no importa cuál sea la tribulación, no importa cuál sea el momento, pero si Jesús está en escena, algo va a cambiar. Si Jesús está en tu vida, tenlo por seguro que no vas a hacerle el mismo, no vas a hacer la misma, Dios va a cambiar tu vida. Y dice la Escritura que estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salió el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba. Noten que había un grupo de personas que cuando vieron esa escena de una persona que había sido poseída por un demonio y le había quitado la voz y era mudo, pero Jesús viene y cambia. Jesús saca ese espíritu inmundo que estaba ahí, ese demonio que estaba ahí, y dice la Escritura que el mudo comenzó a hablar. Y como resultado de que el mudo habló, dice la Escritura que un grupo de personas, ¿qué sucedió? Dice que la gente se maravillaba. Verso 15. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Había otro grupo que decía, con razón puede expulsar demonios, si es que él recibe poder del mismo Satanás. Pero dice la Escritura en el verso 16, otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Otros decían, a ver, si es tan cierto eso, haga esto, haga lo otro, muéstranos una diversidad de cosas. Versículo 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. En otra versión dice, escuchen esto, una familia dividida por peleas se desintegra. Verso 18. Y así también Satanás está dividido contra sí mismo. ¿Cómo permanecerá su reino? Y si Satanás estuviera dividido, si esto que yo estoy haciendo fuera por él no puede estar dividido en su reino. Escuche lo que dice. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo fuera yo los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿vuestros hijos por quién los echan? Por tanto, ellos serán, dice la Escritura, vueltos por jueces suyos. Verso 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, escuchen por favor con atención, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte, diga conmigo, más fuerte que él, vence, le quita todas las armas en que confiaba y reparte el botín. Es decir, se lleva sus pertenencias. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Bien, vamos a mirar este pasaje de la Biblia porque comienza diciendo, hablando de un relato de una persona que había perdido el habla, pero que Jesús había hecho un milagro. Y hay una liberación
en ese hombre. Estaba atado, estaba amarrado, había algo que lo tenía oprimido. Y escuche que eso es lo que dice la Escritura, que conocerán la verdad. ¿Y la verdad quién es? Cristo Jesús. Conocerán la verdad y esa verdad nos hará libres. No importa cuál sea la atadura, no importa cuál sea el problema, cuando viene Jesús, Jesús restaura, Jesús levanta, Jesús cambia la cosmovisión. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y entonces algunos detractores dicen, no, es que es por el poder de Satanás que está haciendo eso. Y Jesús trae unas enseñanzas muy importantes. Pero aquí quiero resaltar lo primero. Es que los milagros como tal, no es lo que se necesita para que una persona se convierta a Cristo. Hay mucha gente que dice, ay, bueno, si Dios hiciese esto, si Dios transformara a aquella persona, si Dios me cambiara esto, si Dios hiciera esto o lo otro, ahí sí me convertiría al Señor. Y yo quiero decirles que los milagros como tal no es lo que cambian, no es lo que la gente tiene que estar buscando. Porque hay muchas personas que tienen su corazón tan duro que aún si vieran un muerto andando, no cambiarían, no se convertirían al Señor. Porque lo que verdaderamente cambia la vida de una persona es el poder de la palabra. ¿Están de acuerdo conmigo? Es cuando una palabra viene al corazón y hace algo y uno siente que pasó algo y esa palabra es lo que transforma. Eso es lo que cambia. Hubo dos generaciones, dos grupos de personas que históricamente fueron los que más milagros vieron. Uno de ellos fue Moisés, donde el Señor se movió de una forma sobrenatural. Y los egipcios, aún el pueblo de Israel, vieron milagros tremendos, portentos de milagros, unos milagros maravillosos. Sin embargo, ni Faraón ni los egipcios se convirtieron al Señor. Es más, ni siquiera el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, porque fue un pueblo contumaz, un pueblo rebelde, un pueblo que había visto la mano de Dios obrando y sin embargo, a pesar de haber visto la mano de Dios a su favor, se rebelaron contra Dios. ¿De acuerdo? Para cortar de tajo el concepto que, ay, si hubiese milagro, yo sí me convertiría al Señor. No, los milagros no convierten a nadie. Repito una vez más, es cuando la palabra de Dios entra al corazón, que lo transforma a uno y dice, wow, sí. Viene el Espíritu Santo de Dios y cambia vidas. Otro grupo fue el mismo grupo que andó con Jesús aquí en esta tierra. Que caminaron, que vieron milagros, Jesús operando milagros, Jesús haciendo una cantidad de cosas tremendas, ciegos que recobraban la vista. Aquí estamos viendo de un hombre que estaba mudo y Jesús hace un milagro y este hombre comienza a hablar. Vemos una mujer que había padecido más de 10 años de un flujo de sangre, pero toca el borde del manto de Jesús y esta mujer inmediatamente es sanada. Vemos un hombre que había muerto llamado Lázaro, 3 días muerto, pero que el Señor abre la tumba y el muerto sale, resucita. Vemos un inválido, un paralítico que estaba, pero que Jesús habla y le dice ahora, levántate, toma tu lecho y anda. La gente lo conocía. Encontramos un cojo que recupera y comienza a saltar, comienza a brincar y a hacer una cantidad de cosas. Y eran muchos los milagros, pero sin embargo la Biblia dice que los suyos no le recibieron. ¿Notan que los milagros no es? Es la transformación de una vida. Escúcheme, por favor. Hoy tal vez la gente sigue buscando ese tipo de milagros. Pero Jesús no hacía los milagros para que la gente se convirtiera, porque la misma palabra está diciendo hoy. Cuando ellos vieron los milagros y dijeron, Jesús, ahora haz esto, haz lo otro, haz maravillas, a ver si creemos en ti. Dijo, yo no lo hago para que ustedes crean en mí. Yo lo hago para que ustedes se den cuenta que el reino de los cielos se ha acercado. Escúcheme, el mayor milagro que hoy podemos presenciar es el milagro de una genuina conversión. Es una vida cambiada, una vida transformada, una vida que es tocada por Dios y ese hombre, esa mujer ya no son los mismos. Su forma de ser, su forma de hablar, su forma de actuar es completamente diferente, completamente cambiada. Los milagros son como una campana que suena, que Dios utiliza para acercar a las personas y que una vez se acercan las personas, escuchan la palabra y esas personas son cambiadas, son transformadas. Nosotros somos ese milagro andante que debemos estar en esta tierra. Que cuando la gente que nos conocía antes, que sabía cómo éramos, cómo nos comportábamos, cuando ven que somos diferentes, cuando ven que hemos cambiado, cuando ven que nuestra mentalidad es completamente transformada, estas personas dicen, wow, Dios hizo un milagro porque yo te conocía como eras.
Yo sabía lo que tú hacías, ahora mira cómo eres cambiado y transformado. Esa es la campana que el Señor quiere que suene, para que tú los atraigas a Cristo, para que ellos escuchen la palabra. Y cuando ellos sean atraídos por un milagro que es tu vida cambiada y transformada, Dios los toca y entonces comienza a operar un milagro también en la vida de ellos. Por eso el Señor constituye su iglesia. No simplemente para que seamos oyentes de una palabra, no simplemente para que nos reunamos, sino que el Señor pueda ver un cambio en nosotros y que la gente de afuera pueda notar que Jesús estuvo con nosotros. Y entonces van a decir, yo quiero ser cambiado, yo quiero que Dios haga un milagro en mi vida, yo quiero que Dios me cambie como tú fuiste cambiado. Para eso el Señor, porque el mayor milagro es eso. Porque ¿qué puede servir que una persona recobre la vista, que una persona recobre el habla, para el ejemplo de hoy, que una persona sea sanada de una enfermedad, pero si no conoce a Cristo, igual se va a morir algún día? El mayor milagro que el Señor espera no es un milagro físico, no es un milagro financiero. El mayor milagro es que tú y yo verdaderamente estemos convertidos a Él. Ese es el mayor milagro que el Señor desea en este tiempo. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso es lo que el Señor quiere. Pero fíjense que hay personas que están tan endurecidas, que aun viendo cosas tremendas, que aun viendo cosas grandes, no se convierten al Señor. Pero aquí hay un principio también hermoso que dice que todo reino dividido contra sí mismo cae. Escúchenme por favor. Jesús advierte de aquellas cosas, aquellas pequeñas grietas que se comienzan a dar, para que tengamos cuidado. Cada quien sabe cómo está su vida, cuáles son los vacíos, cuáles son esas grietas que están en tu vida, cómo está tu relación con Dios. Escúcheme. Y quiero hablar de eso un momento, porque a veces dejamos pequeñas grietas. ¿Cuándo dejamos pequeñas grietas? Cuando de pronto tú dejas un día de orar, dice, bueno, yo oré y no pasó nada, y ahí dejaste una grieta. Pero ya luego son 2 días que tú no oras. Dice, bueno, llevo 2 días sin orar, y bueno, no pasa nada, las cosas como que siguen igual. Pero hay una grieta donde el enemigo está entrando a trabajar. Luego ya no son 2 días, ya es una semana que tú no oras. Luego pasan 15 días que tú no oras. Luego pasa un mes donde tú no has orado. 2 meses donde tú no ores, no, ya llevo 6 meses sin orar y no ha pasado nada. Y el enemigo está tomando ventaja y te está enfriando espiritualmente. Lo mismo sucede en reunirnos, en congregarnos. Y son las pequeñas grietas y son las divisiones que vamos permitiendo en nuestra vida, donde el enemigo entra, socava y derrumba, que es lo que está diciendo la palabra. Un reino dividido, una familia que anda en peleas. Y entonces tenemos una contienda y sencillamente nos quedamos callados, no dijimos nada, dizque para no agredirnos, y pasamos un día sin hablarnos. Luego podemos pasar 2 días sin hablarnos, una semana sin hablarnos, un mes, un año, y podemos durar ya solamente el saludo y no pasó nada. Pero nunca se tomaron cartas en el asunto y se dejaron esas grietas donde el enemigo ha entrado y ha venido minando hasta derribar. Sucede absolutamente en todas las áreas. Por eso el proverbista, en el capítulo 27, del verso 17, dice que hierro con hierro se aguza, se afila. Por eso dice la escritura que si hay una diferencia, hay que encarar de una vez eso. ¿De acuerdo? De una vez, ¿qué hay que hacer? Hay que hacerle frente al problema. Escúcheme por favor. Si hay una dificultad en tu hogar, si hay una dificultad con un hijo o con una hija, tú no puedes decir, ay, pues que sean otros que arreglen eso. No. Porque hay que encarar el problema. Si tienes una diferencia con tu hija, lo que tienes que ir es buscar a tu hija, tú que eres el sacerdote, tú que eres la cabeza, tú que eres el papá, tú que eres la autoridad en la casa, y tú tienes que buscar a tu hija, tienes que buscar a tu hijo y tratar de limar esas asperezas. Eso es lo que está diciendo Proverbios 27, 17. Hierro con hierro se aguza. Dice la escritura que hay que encarar las cosas. Si hay un problema con tu esposa, toma la decisión, búscala, habla con ella, solucionen ese inconveniente, porque de lo contrario, escúcheme lo que dice la palabra, de lo contrario el enemigo toma ventaja y termina rompiendo las relaciones. Y es así como hoy en día podemos encontrar matrimonios fácilmente que conviven bajo el mismo techo, pero que ni se hablan, si acaso el saludo. Podemos encontrar hijos con sus papás que están ahí, el saludo, hola y ya. Y puede pasar 1 año, 2 años y esas situaciones no se han remendado, no se han solucionado. Entonces tú ves la grieta en la pared y dices, no pasa nada, le pongo un cuadrito ahí encima como para que no se vea, ¿verdad? Pero ahí está la grieta. Y va avanzando la grieta. Y si tú no tienes cuidado, de pronto esa pared se derriba y puedes derribar tu casa. Esa es la enseñanza, es el principio que el Señor está dejando acá para que tengamos en cuenta.
Dígale que está a su lado. El reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. En poder, cambios, transformaciones. Que nosotros podamos tomar la palabra y la podamos vivir. Pero noten, vamos a entrar al versículo 21 en adelante, que nos muestra los símbolos que Jesús quiso mostrarles, aprovechando que está un pueblo reunido, un pueblo heterogéneo, de gente que le cree y se maravilla, de gente que dice, no, eso es por Satanás, de otros que dicen, a ver, demuéstrenos cuál es tu poder. Y entonces el Señor le muestra un principio interesante. Estamos en el libro de Lucas capítulo 11, verso 21. Escuche por favor cómo dice acá. Aquí hay, podríamos decir, las tres etapas de la historia. La primera etapa la encontramos en este verso 21. Dice que cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pregunta, iglesia, ¿cuál es ese hombre fuerte que habla la palabra? ¿Cuál es el hombre fuerte? ¿Cuál es el hombre fuerte que está hablando acá? El hombre fuerte que habla aquí, Jesús en este pasaje, hace referencia a Satanás. Escúchenme por favor. Es un hombre fuerte armado. La primera etapa es desde Adán hasta que Jesús llega a predicar. ¿Quién es el que tiene la autoridad? ¿A quién se le dio la autoridad? Por causa del pecado, escúcheme, Adán le otorgó la autoridad a Satanás. Por eso la Biblia dice que él es el príncipe de este mundo y tiene la autoridad y gobierna y manipula. Y vemos una cantidad de cosas porque Satanás está operando. ¿De acuerdo? Hasta que llegó Jesús. Y es el hombre fuerte. Escuchen, vamos a detallar algo acá. Dice que el hombre fuerte, primero quiero que tengamos en cuenta que tenemos un enemigo que es Satanás y que es fuerte. Que es fuerte, que tenemos que estar apercibidos, que tenemos que estar muy pendientes porque hay un enemigo que anda como león que rugiente buscando a quien devorar. Es fuerte, número uno, pero también dice que está armado. Armado no es que está ahí parado, no. Armado es que tiene sus armas para atacarnos, que está esperando cuando nosotros nos descuidamos para atacar. Escúcheme, que está pendiente cuando nuestros hijos están ahí a expensas para atacar. Está armado y ataca por todo lado. Medios de comunicación, con drogas, todo lo que sean vicios, juegos electrónicos, una cantidad de cosas para cautivar. Está pendiente, armado. Y dice que guarda su palacio. ¿Cuál es el palacio? ¿Cuál es el palacio que el diablo tiene? El mundo. Ese es su palacio. Y lo guarda, dice, y en paz está lo que posee. Porque mientras tenga control, dice, ¿yo qué me preocupo? ¿De qué me angustio? Yo tengo el control de todo. A todos los manipulo. Y la gente que está en el mundo son como marionetas, como títeres, que los tiene completamente controlados. ¿Sí se han dado cuenta de eso o no? Por eso es el príncipe de este mundo. Entonces la primera etapa o la primera época es desde Adán hasta que llegó Jesús. O sea, él se movía con toda la libertad y hacía lo que quería. Pero noten lo que dice el verso 22. Pero cuando viene, ¿qué dice la Biblia, por favor? Otro más fuerte. ¿Estamos de acuerdo? Que Satanás es fuerte, pero viene otro que es más fuerte, que es ¿quién? El Señor Jesucristo. Otro más fuerte que él, que Satanás, y que dice, y le vence, porque eso fue lo que hizo Jesús. Vino a quitarle toda la autoridad. Sí, era fuerte, sí. Le ofreció los palacios a Jesús o no. Pídeme lo que quieras y te lo daré. Tenía autoridad, tenía poder, tenía dominio. Pero vino Jesús y lo despoja, que eso es lo que dice Colosenses. Le quita todo, lo deja a despensas. Mire lo que dice, le vence. Le quita todas sus armas en que confiaba. ¿Y qué hace? ¿Qué hizo Jesús? ¿En dónde lo venció? En la cruz del Calvario. Porque cuando Satanás pensó que era la mayor victoria, al llevar a Cristo en la cruz del Calvario, se convirtió para él en la mayor derrota. ¿De acuerdo? Y ahora le quita todo el botín, todo lo que le había usurpado. Y entonces Jesús toma todo, y ¿qué dice la Escritura? Y reparte ¿qué? El botín, sus pertenencias. Por esa razón, escúchenme bien, cuando una persona se convierte a Cristo Jesús, vuelve a llegar a la posición
donde inicialmente Dios lo había colocado. Hay un orden que es Dios. Primer lugar. Luego estamos nosotros como canal de bendición para otros. Luego está el mundo. Están las cosas materiales. Pero cuando Satanás tomó el control, entonces al hombre lo puso por debajo. Y el mundo lo sojuzga, el mundo lo pisotea, el mundo hace con lo que quiera con la gente. A la mujer la mandó a un lugar bien degradante, hasta el punto que la pone por encima del hombre para que sea como una esclava. Pero viene Jesús y restaura y coloca a la mujer en la posición como una hija de Dios. Eso es lo que hizo Jesús, pero la gente del mundo no lo conoce. Entonces viven en lo normal, en lo común. Eso es lo que nos tocó vivir. Nos toca acostumbrarnos a esto. Pero cuando la persona conoce a Cristo y conoce esta revelación, dice: ¿yo por qué tengo que estar subyugada? ¿Yo por qué tengo que vivir de acuerdo en función del mundo, de un sistema, si yo tengo un Dios todopoderoso que lo venció en la cruz del Calvario? Entonces está esta segunda etapa, que es donde viene Jesús y lo despoja, pero no se queda Jesús con todo, sino que le entrega a su iglesia. Le entrega a los hijos de Dios lo que le pertenece. No sé si me estoy haciendo entender. Por lo tanto, tú no puedes seguir en la condición de estar subyugado como si fuera un esclavo del mundo, cuando Jesús vino y te hizo libre. Conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué? Nos hará libres. Da un aplauso al Señor esta mañana. Por esa razón, cuando Jesús está ahí, recuerda aquella pasaje, cuando están los cerdos ahí, que están endemoniados y lo demás, entonces dicen: Jesús, ¿por qué nos atormentas? Porque los demonios saben, porque los demonios conocen a Jesús y tiemblan, porque saben que tiene el poder y tiene la autoridad. Y tú y yo, que tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos que caminar con esa autoridad que el Señor nos ha dado. Por eso es que hasta aquí el mensaje nos habla que tú tienes que saber quién eres en Cristo Jesús. Que tú no eres igual que lo que eras antes, porque antes estabas en el mundo. Ahora tú fuiste rescatado de la esclavitud, del dominio de las tinieblas. Eso es lo que dice la Escritura, que nos sacó de las tinieblas y nos llevó ¿a dónde? A su luz admirable. Y que tú y yo somos testimonio y somos ejemplo. Por eso, escúchame. Cuando un cristiano, una persona se convierte a Cristo, esa persona tiene que revolucionar, tiene que trastornar, tiene que cambiar su entorno, porque ya no es el mismo, porque ya no es la misma, porque ya el Señor ha operado en ti y te ha dado la autoridad, porque entonces se aplica lo que dice la palabra, que con Cristo ¿qué? Somos ¿qué? Más que vencedores. Por eso se aplica la palabra que dice que todo lo podemos ¿en quién? En Cristo. ¿Porque qué? Cristo es nuestra fortaleza. Amén. Y tú no puedes seguir caminando como un fracasado, como un derrotado en esta tierra. Por eso Dios nos llama en este mensaje de hoy a que recuperemos lo que nos pertenece. A que hagamos un par en nuestra vida y digamos: hasta aquí. Le permitimos al enemigo que tomara ventaja sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre las diferentes áreas de nuestra vida. Porque conocemos una revelación, una palabra dada por Jesús. Y tú y yo, los que están aquí escuchando el mensaje, no podemos seguir siendo los mismos. Porque tenemos que caminar en función de esta palabra que Jesús nos ha dado. Y tú no puedes estar amedrentado, tú no puedes estar asustado, tú no puedes estar intimidado por el mundo. Porque uno más fuerte que Satanás lo ha vencido y Él está con nosotros. Quiere decir que nosotros, escúchenme por favor, nosotros hacemos parte del equipo ganador. ¿De acuerdo? Si tú estás en medio de, no sé de dónde, no sé si soy del mundo, soy de Cristo, yo quiero decirte en esta hora, por favor, busca a Cristo, entrega tu vida a Cristo, confía en Él, porque en Él tenemos la victoria. Y no importa lo que pasó, porque esas cosas viejas que pasaron, y en Cristo Jesús todas son hechas ¿qué? Nuevas. Y si fracasaste, y si te quebraste, y si tuviste muchos problemas, si eras una persona que eras conflictiva, si eras una persona que caminabas en el pecado, eso era antes, porque Cristo Jesús te ha limpiado, te ha santificado, te ha purificado, y lo único que falta en tu vida es que Él te glorifique.
Tenemos que caminar en función de esto. Pero entramos a la tercera, escuche verso 23. Dígale que está a su lado. Todo aquello que el diablo arrebató volverá a las manos del justo. ¿Cuántos dicen amén? Aquellas relaciones que fueron rotas, aquella situación, aquella relación con Dios, escúcheme por favor antes de ir. Aquella relación con Dios, de pronto tú dices, yo en otro tiempo era una persona que andaba conectada con Dios, que buscaba a Dios, que oraba, que estaba consagrada, que vivía en santidad, pero vino el enemigo y comenzó a colocar una cantidad de cosas y te tiene hoy en día distraído, te tiene distraída, te tiene opacado espiritualmente, te tiene alejado de Dios. Dios te da una promesa hoy, para eso me ha enviado el Señor, para decirte esta palabra de parte de Él, que esa relación, que esa comunión que tú tenías con Dios antes, va a regresar a tu vida y que va a ser mucho mejor de lo que era antes. Que aquella relación que tú tenías a nivel de familia, escúchame, porque tal vez tú dices, yo tenía un hogar bonito, yo me acuerdo cuando tenía mi esposo, tenía mis hijos, cuando todo fluía, todo marchaba bien, pero ahora yo me doy cuenta y estoy solamente en ruinas. Dios va a restaurar tu relación, Dios va a sanar tu corazón. A eso vino Jesús. Jesús, cuando llega a la vida de alguien, no es para dejarlo igual, es para transformarlo, para convertir lo que estaba en oscuridad, en tinieblas, convertirlo en luz. ¿De acuerdo? Pero escuche lo que dice el verso 23. El que no es conmigo, hay dos equipos. Alguno que decide, dice, yo me voy con Jesús. ¿Cuántos quieren irse con Jesús? ¿Cuántos quieren ser parte del equipo de Jesús? Dice, el que no es conmigo, contra mí es. El que dice, yo no quiero estar con Jesús, entonces está en contra de Jesús. Y el que conmigo no recoge, desparrama. En la Nueva Traducción Viviente dice, el que no está conmigo, a mí se opone, dice Jesús. O sea, o somos de Jesús o estamos en contra de Jesús. O sea, no existen esos lugares intermedios. Y el que no trabaja conmigo, dice la Escritura, en realidad trabaja en mi contra. Así que hoy es un buen día para tomar una decisión y decir, Señor, yo quiero ser parte de tu equipo. Y escúcheme, esta tercera etapa alude el tiempo que estamos viviendo, el presente, que va desde Hechos de los Apóstoles hasta Apocalipsis. Y entonces nosotros decimos, este trayecto, esto que me resta en mi vida, lo voy a caminar en Jesús. Y escúcheme, inteligentemente, cuando uno camina con Jesús, sabe que está caminando con el más fuerte. ¿Es así o no? Y esa decisión la tomamos nosotros. Nadie te obliga, nadie te presiona. Tú dices, voy a caminar con el más fuerte. Quiere decir que cuando caminamos con Jesús, estamos caminando por encima de las circunstancias. Cuando caminamos sin Jesús, las circunstancias están por encima de nosotros. Y somos presa del enemigo fácilmente. Por eso hay mucha gente que no conoce de Jesús. La Biblia dice que el que conmigo está, recoge, y el que no está conmigo no recoge. Y Dios ha instituido su iglesia para que seamos los que recojamos. Escúcheme, afuera hay muchas almas que se están perdiendo y fuimos llamados nosotros a recoger esas almas. Escuche lo que quiero decirles. Cuando tú vas y le compartes la palabra y le predicas de Cristo a alguien, ¿sabe qué está pasando en lo espiritual? Que tú le estás arrebatando esa alma de las garras a Satanás. Que cuando tú le llevas la palabra de Dios a alguien, le está llevando la luz. ¿Sabe que cuando tú vas y le predicas a alguien que está enfermo y le muestras un pasaje como este, qué estás haciendo? Estás quitándole esa oscuridad, esas tinieblas, y le estás llevando una palabra de fe, una palabra de esperanza. Porque entonces tú le dices, mira, la Biblia está llena de pasajes donde muestran que personas que estaban enfermas fueron sanadas. Y le muestras el pasaje de la Biblia que dice que una mujer llevaba más de 10 años padeciendo de un flujo de sangre, pero que esta mujer tocó el manto de Jesús y fue sana. Y le muestras el pasaje de la Biblia y dice, mira, que hay más. Aquí muestra la historia que habían 10 leprosos, pero que escucharon hablar de Jesús y Jesús limpió sus cuerpos, Jesús limpió su lepra. Aquí hay un ciego que se llama Bartimeo en la Biblia, un ciego de nacimiento, pero que escuchó hablar de Jesús y él estaba al borde del camino donde pasaba, pero escuchó hablar de Jesús. Jesús se voltea a ver, le da una palabra y este ciego recupera su vista. Y ya no andaba a la ladera del camino, sino que ahora andaba en el camino.
Hay muchos ciegos espirituales. Hay muchas personas que piensan que ya no hay nada más que hacer, que están derrotados, que están fracasados. A ellos hay que recogerlos, y tú y yo, la iglesia ha sido llamada para ir a recoger. Dice que el que está conmigo recoge. Y tenemos que ir a recoger a esas personas. Aquellas personas desesperanzadas, aquellas personas que piensan que el camino es el vicio, que el camino es acabar con su matrimonio. A esas personas fuimos llamadas a recoger, porque el que está con Cristo, diga conmigo, recoge. Aquellas personas que están completamente desalentadas, que están quebradas en sus negocios, ¿por qué no decirlos? Pero les mostramos una palabra de fe. Un Dios que prospera, un Dios que estuvo con Abraham cuando Abraham no tenía que ofrecer solamente a su hijo, pero voltea a mirar y ahí se presenta Dios como Jehová, el que provee, Jehová Jireh. Y encontramos un Dios que provee, un Dios que abre puertas. ¿Tú lo has conocido a ese Dios? Aquellas personas que dicen, no, me quebré en el negocio, no sé qué hacer, perdí ese negocio y lo mejor es acabar con mi vida. Es mostrarle que en Cristo hay restauración y que en Cristo hay una segunda oportunidad. ¿Puedes decir amén? Cada vez que tú recojas, alégrate, gózate. Cada vez que tú le compartes la palabra a alguien, tú estás diciendo, estoy recogiendo, estoy recogiendo. Cada vez que tú vas a tu empresa, a tu negocio, tienes, por sencillo que sea tu negocio, pero recibes finanzas en tus manos, tú dices, estoy recogiendo. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que el dinero Dios le ha permitido acumular a los impíos para entregárselo a los justos? Y dice, Señor, gracias, porque con ese dinero, escúchame, antes tú tomabas el dinero, quizás haya algún testimonio de alguien que tomaba el dinero, trabajaba duro de sol a sol, pero tomaba su dinero y lo dejaba en las cantinas para emborracharse con otros. Ahora tú dices, yo tomo mi dinero y con ese dinero es un dinero de bendición para bendecir a mi familia, para bendecir mi vida, para bendecir la iglesia. Ahora el dinero es de bendición y no es de maldición. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás recogiendo. Cuando tú vas y le compartes a uno alcohólico que ha trabajado de lunes a viernes duro, fuerte, y el sábado llega a la cantina a dejar todo el dinero, y tú le compartes la palabra y dices, eso no es lo correcto, para eso no es el dinero. Y cuando tú le compartes, tú estás quitando esas finanzas de las tinieblas y las estás llevando al reino de los cielos, para que vayan y provean a su familia, para que bendigan a los suyos. Hay una historia en la Biblia, por favor, para que abran ahí en el libro de Samuel, capítulo 30. Dígale que está a su lado, hoy me pongo en posición de guerra. Voy a recuperar lo que he perdido. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están dispuestos a eso? Escúcheme. ¿Cuántos están dispuestos a decir, Señor, aunque pensé que ya no había nada que hacer, aunque pensé que ya todo estaba perdido, ahora me pongo en pie de guerra? Primera de Samuel, capítulo 30. Es un relato de David. Escúcheme, por favor. Voy a entrarlos en contexto. David trabaja con Saúl, tiene sus valientes, cerca de unos 600 hombres, y se va a la guerra con los filisteos. Y estando en la fila para irse a la guerra, uno de los capitanes del ejército dice, este que está atrás en la retaguardia, ¿no es David? Ah, sí, sí es David. ¿No es el mismo que trabaja con Saúl? Sí. ¿No es el mismo que cantó que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000? Sí. ¿Y por qué está con nosotros? No, nos va a apoyar. No lo queremos acá. Quizás tome fuerza y quizás se convierta en un enemigo nuestro. Sácalo. Y van y hablan con David. David, mire, muchas gracias por su voluntad de estar con nosotros, pero no lo queremos. Por favor, devuélvase con los soldados. No, pero yo vengo a apoyarlos. No lo queremos. Y David es rechazado. Ahí lo encuentras en 1 Samuel capítulo 29. David es rechazado. David se devuelve junto con sus hombres y dice, muchachos, vámonos. No nos aceptan acá, nos vamos. Y cuando regresa, encuentra algo que es diferente a lo demás. Encuentra algo que no es lo que habitualmente ellos veían después de que venían de estar en campos de batalla. Lo que normalmente encontraban era que sus esposas, sus hijos salían a recogerlos con alegría y a celebrar que habían regresado a casa. Sus niños salían corriendo diciendo, llegó papá, felices. Pero aquel día ocurre algo que es atípico.
Y es que nadie viene a recibirlos. Y dice, mire, ¿qué pasó? Nadie viene por nosotros, los niños no están. Y miran y ven humo, pero no es el humo de las estufas. Es un humo negro, grande. Dice, ¿qué pasó? Ahí es donde comienza este relato, versículo 1. Estamos en 1 Samuel capítulo 30, verso 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, Siclac quiere decir medida apretada, medida buena. Está en una buena posición. Es el prototipo, escúcheme antes de avanzar. El prototipo de aquellas personas que dicen, estamos bien, todo está fluyendo bien, las cosas están marchando bien. Aquellas temporadas en nuestra vida donde todo estaba marchando bien. Pero dice, de un momento a otro, todo se vino a pique, todo se desbarató. La parte espiritual, la parte emocional, la parte familiar, la parte financiera. Dice, ¿qué pasó? Así sucede con ellos. Escúcheme, están llegando. Miren lo que dice la escritura. Al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego, verso 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que les habían, ¿qué? Llevado al seguir su camino. Los habían secuestrado. David viene, si me permiten esta expresión, venía con la moral abajo. Ahora se encuentra que habían saqueado. Van a buscar su casa y está quemada. Van a buscar a sus esposas y no las hallan. Van a buscar a sus hijos y no están. Dios mío, pero ¿qué pasó? Dijo David. Repito una vez más, como aquella persona que dice, ¿qué pasó? De un momento a otro como que todo se me desbarató en la vida. Así estaba David. Y le dicen, muchachos, ¿qué hacemos? Y no encuentra apoyo en ellos. Se vienen en contra, el pueblo se viene en contra de David. David, por culpa suya. Si nos hubiésemos quedado más bien acá, hubiéramos protegido nuestras familias, pero por su culpa desprotegimos la familia y ahora mire lo que pasa, es su culpa. Y David es amenazado y dicen, vamos a apedrear a David, porque mire lo que ha pasado por culpa de David. Pongámonos en los guaraches de David. ¿Cómo estaría David en ese momento? Primero dice, pero es que escúchenme, es que mis esposas tampoco están. Es que mis hijos tampoco están. No me culpen a mí. No queremos saber nada de ti, David. David está en una posición bastante difícil. Como tal vez algunos han pasado por momentos donde se sienten solos, donde sienten que no tienen apoyo de nadie. Y la Biblia muestra varios personajes. ¿Recuerdan a Job? Teniendo todo, de un momento a otro pierde todo. Dice, bueno, por lo menos tengo a mi esposa que me apoya. Dice, ¿cuál que lo apoyo? Reniega a ese Dios y muérete. Y se queda solo, confiando solamente en el Dios eterno. Así está David. Es un momento, escúcheme, Dios lo permitió con un propósito. Seguramente Dios tratando con David, con su corazón. Seguramente antes de esta cena David se creía el gran, el que podía matar a Goliat, a los gigantes y lo demás. Y Dios tuvo que hacer un trato en su vida. Dios tuvo que bajarlo de ese caballo como pasó con Saúl, para mostrarle que no es en sus fuerzas, que no es en su capacidad, que por más que sea un estratega militar y por más que sea el muy, siempre necesita de Dios. Y Dios tiene que quitarle todo para llevarlo a un punto de su vida, un punto de inflexión, donde él tiene que doblar sus rodillas y decir, Señor, reconozco que tú lo has permitido con un plan y un propósito. Pero ¿cuántos saben que Dios no se goza viendo quebrada a su gente, viendo arruinada a su gente, sino que Dios es el Dios de segundas oportunidades, el Dios de restauración? Y vamos a mirar enseguida 3 puntos, 3 pasos que dio David para poder recuperar lo que perdió. Si de pronto a alguien le interesa, dígale que está a su lado. El plan de Dios siempre será ayudarnos. Diga, siempre será restaurarnos. Diga, siempre será recuperar y multiplicar aquello que hemos perdido. No importa cuál haya sido la circunstancia. No importa que haya sido tu culpa o no haya sido tu culpa. Pero el Dios de la restauración está con nosotros.
Y en esta historia de Samuel, capítulo 30, verso 1 y 2, acontecen hechos que son bastante duros. Entender siempre que tenemos un enemigo, que ya lo dijimos inicialmente, que ¿cómo es el enemigo? Es fuerte. Escúcheme, pero además de ser fuerte, el enemigo es un cobarde. Diga conmigo, cobarde. ¿No lo notan en esta historia? No fue capaz de meterse a Amalek cuando estaba todo el ejército, los 600 hombres, sino que se metió cuando estaba solo el pueblo. Cuando estaban seguramente los enfermos, los niños, los ancianos, las mujeres, y cuando vio que estaban solos, desamparados, vino y los atacó. Y así es el operar del diablo. El diablo sabe por dónde atacar. El diablo sabe en dónde está la debilidad. Y el diablo es un cobarde y siempre ataca a la retaguardia. Tenemos por eso que estar pendientes, pero nos deja otra enseñanza, en que no podemos dormirnos. Diga al que está a su lado, no te duermas. No podemos dormirnos, no podemos estar distraídos. Tenemos que estar pendientes, como decimos, tenemos que estar en la jugada. El día, escúcheme, el día que tú no ores por tu familia, ese día tiene las ventanas, has dejado las ventanas abiertas y el enemigo puede entrar y tomar ventaja. Escúcheme, hombres, caballeros, es nuestra responsabilidad cubrir a nuestra familia en oración. Somos los sacerdotes de la casa. Somos los sacerdotes del hogar, es nuestra responsabilidad. Tú y yo no podemos dejarle esa responsabilidad a la esposa, que sea ella la que ore, que sea ella la que eche candado. No, es el hombre el que tiene que estar guardando y custodiando su casa. Esto nos muestra que en un descuido, ahora no es que estaban de vagos, no es que estaban de camping, no, se fueron de paseo, no, estaban trabajando, pero se descuidaron en un momento determinado. El enemigo aprovechó eso, porque diga lo que dice la escritura. El diablo vino ¿para qué? Para matar, para robar y para destruir. Ese es el propósito. David conocía a Dios y escribió en el Salmo 144, a la altura del verso 1, dijo David: bendito sea el Dios que es mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. David sabía que estamos en guerra. ¿Cuántos saben eso? Estamos en guerra. ¿Cómo hacemos para recuperar lo que hemos perdido? ¿Alguien de repente ha perdido algo? Levanta su mano, por favor. ¿Alguien ha perdido algo? ¿Alguien quiere volver a recuperar aquello que el enemigo le robó? Vamos a mirar 3 principios. Lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tienes que hacer es buscar en oración el rostro de Dios. Y es una de las virtudes que aprendió David. David dice: Él es mi roca y mi salvación. Él es el que adiestra mis manos para la batalla. Él es el que me enseña las estrategias. No soy yo en mis fuerzas. Y si hay alguien en la Biblia que conocía el carácter de Dios, es David. Si alguien conocía el corazón de Dios, es David. Porque David, seguramente, escúchenme por favor esto, en ese momento caótico, porque es una situación difícil para David, todo el mundo está en contra de David, pero David se acuerda que tiene el Dios Todopoderoso. Y aunque tú te quedases solo, escúcheme, aunque tú te quedases solo en esta tierra, aunque todo el mundo te voltease la espalda, si tú tienes a Dios, lo tienes todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que con Dios somos mayoría? Y te puedes haber quedado todo. Todo el mundo puede haber quitado el respaldo, pero estás con Dios. Así lo entendió David. Seguramente vino a la mente: Dios me ayudó cuando yo estaba en contra de Goliat. Cuando tuve que enfrentar a ese gigante, Dios estuvo conmigo. Seguramente se acordó mucho más atrás, cuando cuidaba las ovejitas allá en el prado, y decía: cuando venían los leones, cuando venían los osos, Dios estuvo conmigo, me dio fuerza y yo pude matar ese león, pude matar ese oso. Tengo un Dios todopoderoso. Y seguramente que David dijo: si Dios me libró de esas batallas, Dios también me va a ayudar en esta. Cuando tengas problemas, cuando tengas dificultades, recuerda de dónde te sacó Dios. Cuántas veces Dios te ha dado la victoria. No te achicopalen, no te sientas vencido ni derrotado. Sabes que si Dios está contigo, tú eres más que vencedor. Y tú dices: Dios está conmigo, Él va peleando conmigo, allá va adelante, peleando las batallas por mí. Y eso es lo que entendió David. Escúcheme por favor. David había entendido que Dios estaba con él, y lo primero que hace es buscar refugio en Dios. Versículo 5, por favor, 1 Samuel 30. Ahí cita la escritura los nombres de las 2 esposas, las 2 mujeres de David. Las 2 mujeres de David. Ahinoam. ¿Sabe qué quiere decir Ahinoam? Quiere decir agradable, deleitoso.
quiere decir también gracia. Y esa gracia, ese deleite, ahora ya no lo tenía David, se le había quitado David. Ese gozo, esa parte agradable, porque dice que hay una mujer que se llama también como la otra, Abigail. Abigail, ¿sabe qué quiere decir Abigail? Alegría, gozo, placer. Le habían quitado eso a David. Yo no sé cuántos se acuerdan cómo era su vida antes, para algunos, de gozo, de alegría. Los tiempos que vivías antes, y ahora tú dices, yo ahora vivo triste, vivo acongojado, acongojada, vivo amargado, porque el enemigo vino y le quitó algo que para ti era muy valioso. Pero lo más lindo, diga el que está a su lado, la buena noticia es que Dios promete restaurarnos y devolvernos todo. Versículo 6. Y David se angustió mucho. ¿Por qué estaba angustiado David? A ver. ¿Por qué estaba angustiado? Por todo lo que estaba pasando. ¿Es normal que nos angustiemos en momentos determinados? ¿Es natural? Claro, que nos preocupemos, que nos angustiemos, pero mire lo que dice, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo, ¿cómo estaba? Con amargura de alma, porque una persona que está sin Dios es una persona que vive amargada, una persona que vive iracunda toda hora. Dice, cada uno de sus hijos, mire lo que dice la escritura, todo el pueblo estaba amargura de alma, cada uno de sus hijos y por sus hijas, mas David se fortalecía en Jehová su Dios. Resalte esa parte. Diga, aunque pasemos por momentos tristes y difíciles, nuestra respuesta está en el Dios de los cielos. Todos en contra, la situación caótica, pero David dice, se fortaleció en Dios. Escúcheme, aquí hay algo interesante. Dice la Biblia que David se fortaleció. No dice que David esperó que Dios lo fortaleciera. Él tomó la iniciativa. Dijo, este es el momento de agarrarme de la mano de Dios. Este es el momento de tomarme de Dios. Este es el momento de confiar en Dios. Momentos de lucha, momentos difíciles, momentos apremiantes, es el tiempo para buscar a Dios. David se fortalecía en Dios. Dígale que está a su lado, fortalécete en el Señor. En los momentos duros y difíciles, fortalécete en el Señor. Versículo 8, por favor, 1 Samuel 38. Y David consultó a Jehová diciendo, notan que David, ¿a quién fue a buscar? No fue a buscar al vecino, a la vecina, al compadre, a la comadre. No. David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a esos moradores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás, ¿a quién? A los cautivos. ¿Están notando, por favor? ¿Qué hace David? Consulta a Dios, pide el efod. En el efod habían dos piedras, una piedra que decía sí, otra piedra que decía no. Era la manera como ellos se comunicaban. Y decía, si saco la piedra sí, Señor, ¿los debo perseguir? Sacaba la piedra, sí, tengo que ver. Era la manera como Dios habla. Hoy tenemos la escritura. Hoy Dios nos habla a través de su palabra. Escúcheme, cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios nos da una promesa, creámosle a Dios. ¿Qué le dijo Dios? Escúcheme, ciertamente los alcanzarás y de cierto los librarás. Preguntó, ¿qué hago? Y Dios dice, síguelos. Escúcheme como principio. David fortalecido en Dios. David escucha una promesa de parte de Dios. La palabra que Dios le da es, persíguelos. Ciertamente los alcanzarás y los vas a librar a los cautivos. Ya tenía David una palabra. Pueda que no tenga el respaldo, escúcheme por favor esta parte. Pueda que no tuviese el respaldo de nadie, pero tenía una palabra de parte de Dios y era suficiente. David se fortaleció en Dios, dice la palabra, y seguramente que le dice a la gente, Dios me habla, Dios me acaba de decir que vaya y los persiga. Ustedes verán si me acompañan, ustedes verán si van conmigo, pero ustedes así vayan o no vayan, yo voy a ir porque tengo una palabra de parte de Dios. Escúcheme en el principio. No importa que no tengas en principio el respaldo de nadie, pero mientras Dios te haya hablado, mientras tú camines en la voluntad de Dios, vas a tener el respaldo de Dios.
Entonces le dijo, ustedes verán si van conmigo. Si no, quédense. Pero yo voy. Síganme los buenos. Y los soldados se fueron. Los soldados que estaban antes en contra, el pueblo que estaba en contra, dijeron, wow, tiene una palabra de parte de Dios. Es un hombre de fe. ¿Ustedes recuerdan el mensaje de la semana anterior? Que hablamos de la fe. Que la fe tiene una característica, que la fe se puede ¿qué? Dividir o que se puede ¿qué? Multiplicar. ¿Cuándo se te divide la fe? Cuando tú tienes un proyecto, cuando tú tienes una idea y lo consultas con la gente incorrecta y la gente que son robadores de sueños dice, eso no se puede, eso no lo haga, qué tal que nos maten, mejor quedémonos aquí quietos, ya las perdimos, pues que se pierda, pues listo, volvamos a comenzar, no pasa nada, ya conformémonos con esto. ¿Y qué hace con la fe? Se divide. Pero la fe se multiplica cuando tú te rodeas de gente que está en el mismo sentir y que seguramente muchos estaban ahí. Listo, David, vamos por esa, vamos por lo nuestro. No vamos a permitir que Amalek tome más ventaja. Vamos a recuperar lo que es nuestro. Cuente conmigo. El otro día, cuente conmigo. Cuando volteó a mirar estaban los 600. Vamos. Hay fuerza. Cuando nos juntamos con gente que está en el mismo sentir. Y sigue diciendo la escritura, mire el versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod. Abiatar quiere decir excelencia. Cuando se junta con gente de excelencia. Y dice el verso 10, y David siguió adelante con 400 hombres. ¿400 hombres? ¿Acaso no eran 600? ¿Qué pasó con los otros 200? Mire lo que dice la escritura. Porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. ¿Sabe que Besor quiere decir refrescante, frío, comodidad? 200 que dijeron, ay no, yo sí no voy por allá. Yo más bien me quedo acá. Vayan ustedes, yo más bien me quedo aquí cuidando esto, no dice que pase algo. Vayan, yo no voy. ¿Cuánta gente, escúcheme, cuánta gente, no sé si alguien hay acá, que ha comenzado proyectos, sueños, ideas, y se han quedado en la mitad del camino? ¿Cuántos proyectaron cosas grandes con su familia? Que íbamos a hacer, vamos a conquistar, vamos a ir, vamos a viajar, vamos a hacer esto y lo otro, pero simplemente se quedaron en la mitad del camino. ¿Cuántos comenzaron carreras diciendo, voy a terminar esta carrera y voy a ser un profesional, pero se quedó en la mitad del camino? ¿Cuántos han pasado momentos donde se quedaron fríos, hablando de la parte espiritual? Voy a meterme con Dios, voy a activar el ministerio, voy a servirle al Señor, pero se quedaron en el estado de comodidad, se quedaron en el estado de frialdad, se quedaron pasivos. No, yo simplemente quiero ser uno más dentro de la congregación. Así hay muchos que teniendo un llamado de parte de Dios, escúchenme por favor, teniendo un llamado de parte de Dios para servirle, para hacer cosas grandes en el reino de los cielos, entonces se han conformado simplemente con quedarse pasivos. Así estaban estos 200. Pero mire la enseñanza también. ¿Qué hizo David? Era una tercera parte de su ejército. ¿Qué hizo David? Dijo, ay no, si no vamos todos, mejor no. ¿Y desistió David? No. Ok, que se queden estos 200, nos vamos los 400. Porque somos 400, pero estamos bajo una palabra de parte de Dios. ¿Recuerda que lo vimos la semana anterior? Que lo que se precisaba de 500, el Señor dijo, no canse a 500, solamente con 100. Y nos mostró Dios algo importante, que la fuerza de 100 equivale a 500 cuando estamos caminando en el mismo sentir. Cuando tú te juntas, aunque sea con uno más, que esté caminando en fe, que le crea a Dios, con ese socio que tú consigas, que va en el mismo sentir, puedes hacer cosas grandes en esta tierra. Amén. Por eso lo delicado de andar en yugo desigual. Por eso lo complejo de caminar con personas que no tienen la misma fe que tú tienes. Pero cuando tú te juntas con personas de fe, wow, es una amenaza latente para las tinieblas. Amén. Y así pasó, mire lo que sucedió. Versículo 10. Y David siguió adelante. Principio número 2 que quiero que tengas en cuenta. Unirse con personas visionarias. Unirse con personas del mismo sentir, que fue lo que hizo David con su ejército. Vamos. Ahora, quiero decirles que el ejército de Amalek no eran 3 gatos. El ejército de Amalek eran unos guerreros. Eran mucho más en número que los 400 que llevaba David. Pero David sabía que Dios estaba con ellos. Y escuche el principio número 3, verso 10. Y David siguió adelante. ¿David qué?
no declinó, siguió adelante. Es la mentalidad, principio número 3, mantener un espíritu de guerra, mantener un espíritu valiente. Fracasé, me fue mal, no tengo los resultados, pero sigo adelante en Dios. Escúcheme, el secreto es que va en Dios, va en una palabra dada por Dios. No va David en sus fuerzas, no va David sin consultar a Dios, va David bajo la voluntad de Dios, con la cobertura de Dios, con el amparo de Dios, porque David sabe que si Dios está con él, va a obtener la victoria. Amén. Vuelve a comenzar. No importa que no tengas nada, no importa que digas, pero es que, ¿cómo hago? No importa, comienza con lo que tienes. Ten un espíritu de guerra. Fracasé ayer, me quebré ayer, no tuve resultados, pero ahora estoy con Dios, ahora recibo una palabra de revelación de parte de Dios, ahora Dios me respalda. Escuche lo que dice, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás los 200 que estaban cansados, que no pudieron pasar el torrente de Besor. Un espíritu de guerra, dígale que está a su lado, espíritu de guerra. El día miércoles, si Dios lo permite, vamos a ampliar un poco sobre esto, porque es una historia que trae muchos principios aquí guardados. Por lo menos 6 cosas encontré en David, pero hoy solamente tocaremos 3. David siguió adelante. David dijo, no importa, vamos a mirar. Y Dios aparejó todo en el camino, que es lo que vamos a estar mirando el miércoles. Todo lo aparejó David en el camino. Y termina diciendo el versículo 18. David encontraba, una de las cosas que encontró fue uno de los soldados del ejército enemigo que estaba ahí aniquilado, estaba tirado porque lo habían dejado, Amalek lo había dejado, y David lo encuentra y le dice, ¿usted quién es? Dice, yo soy del ejército de Amalek. Le saca la información, le da pan, le da de beber, lo restaura, sana sus heridas y le dice, ¿usted me podría ayudar para llegar a donde Amalek? Dijo, por supuesto, Señor, cuente conmigo. Pero por favor, no le cuente a Amalek. Por favor, no me mate. Yo lo apoyo, yo lo ayudo, yo lo llevo. Yo tengo todas las estrategias, yo lo llevo hasta allá. Porque cuando Dios está en el asunto, diga conmigo, Dios apareja todo. Y así fue que llegó allá. Y dice el versículo 18, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Diga conmigo, todo. Y así mismo libertó David a sus 2 mujeres. O sea, volvió la paz, volvió el gozo, volvió la alegría. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Escuche lo que dice, todo lo recuperó David. ¿Cuántos dicen amén? Diga, cuando estamos tomados de la mano de Dios, Dios nos hace recuperar todo. Verso 20, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decía, este es el botín de David. Notan que en este versículo podemos aprender que en Dios podemos recuperar todo lo que el enemigo nos quitó. La buena noticia, para cerrar hoy, es que el Dios que tuvo David, el Dios que guió a David, el Dios que le habló a David, es el mismo Dios que tú y yo tenemos. Y que así como Dios le permitió a David recuperar su botín, también nosotros en Dios podemos recuperar. Y quiero decir, quiero ir más profundo, me adelanto un poquitico al próximo mensaje del miércoles. No solamente que David recuperó lo que había perdido, sino que pudo traer todo lo de Amalek, que eran riquezas. Y la pregunta es, ¿qué pasó con los 200 que se quedaron? Ese botín lo repartió entre los 400. ¿Qué sucedió con los que se quedaron? ¿Perdieron la oportunidad del botín? Y la respuesta es que cuando llegó David con todo el botín, entonces los soldados dijeron, pero David, no lo reparta con ellos porque fueron unos cobardes, unos pusilánimes, porque no nos acompañaron, porque andan perezosos. Y David dijo, no señores, el botín lo repartimos entre los 600. Esa es la misericordia de Dios. Que aunque tú te hayas colgado en la mitad del camino, que aunque tú hayas fallado, que aunque tú no hayas estado consagrado a Dios, aunque tú te hayas quedado a un lado, Dios es el Dios de la restauración y Dios restituye aún a aquellos que tal vez no hicieron el mismo esfuerzo. Ah, pero me parece injusto. Ese es el Dios de la misericordia
que hace cosas que ni siquiera entendemos. ¿Ustedes recuerdan de dónde salió David? ¿Por qué los atacaron? Porque los echaron. La historia termina el próximo miércoles, donde muestra que del botín que recuperó, le dijo, lléveme una ofrenda para ellos, para ellos, para ellos, para ellos. Dios le dio tanto que pudieron bendecir a muchos. Ese es el Dios que nosotros tenemos, que no solamente nos va a permitir recuperar lo que el enemigo nos saqueó, sino que nos va a llevar a un nivel donde digamos, wow, Señor, gracias, mucho mejor de lo que estábamos antes. Hablo para aquellos que tal vez dicen, en otra hora, en otro tiempo, yo estaba más conectado con Dios, estaba más consagrado con Dios, pero siento que tengo un bajón espiritual. Hoy Dios te ha traído para que escuches, y aquí sí estás conectado, para que entiendas que Dios te va a llevar a un mejor nivel. Y que te va a poner en ese ministerio que tal vez tú dijiste ya no hay nada que hacer, porque el enemigo vino y te saqueó y te quitó todo, porque aparentemente te dijo, ya no sirves para eso porque fallaste, porque pecaste, y ya tú quedaste por fuera. Hoy Dios te trae para decir que te va a restituir y que te va a colocar en ese ministerio. Y que si antes tenías sueños y proyectos grandes, ahora en Dios van a ser mucho más grandes. Esta palabra ya está en tu corazón, está en tu vida. Lo que tú hagas con ella es tu responsabilidad. Pero lo cierto es que tenemos un Dios que nos permite recuperar lo que hemos perdido. Porque es el Dios de segundas oportunidades. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Dale gracias a Dios. Oremos al Señor, digámosle, Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias por hablarnos de esta forma tan esperanzadora. Gracias porque aunque pensamos que ya habíamos perdido todo, que ya no había nada que hacer, tú hoy nos traes para decirnos que eres el Dios de segundas oportunidades. Para ti que tal vez decías, es que esta enfermedad me ha paralizado, ya no puedo hacer nada, hoy Dios te trae para decirte, no te preocupes, que aún en esa condición yo voy a hacer cosas grandes en tu vida. Para aquella persona que dice, yo ya estoy tan viejo, estoy tan vieja, que ya me siento que estoy tan cansado, que ya no sirvo, que soy un estorbo, que ya no vale la pena seguir viviendo, Dios te dice en esta hora, no es cierto lo que el enemigo te ha dicho, porque Dios te va a utilizar de una forma muy especial, porque tiene la madurez, tiene la experiencia, porque has pasado por tantas experiencias que eso te va a ayudar para inclusive colaborarle a otros para que sean levantados. Dios te ha traído hoy para decirte, tú que dices, me quebré en mi negocio, no tengo nada que hacer, soy un fracasado, no sirvo para esto. Dios te dice que no es cierto, que eso que tú perdiste, que eso que el enemigo te quitó, Dios te lo va a recuperar. Dios va a pelear contigo y Dios te va a dar la victoria. Para aquellos que dicen, mi familia era muy bonita, tenía un hogar, tenía todo, parece que era un hogar ideal, pero hoy simplemente son cenizas. Dios te dice que aún en medio de esas cenizas, el Señor te va a levantar como aquella ave. Y que Dios va a hacer cosas bonitas contigo. Y que no se ha perdido todo. Que ahora tienes más experiencia, ahora tienes más conocimiento, tienes más bagaje. Ahora tienes todo lo que siempre quisiste tener. Y Dios va a hacer cosas bonitas porque tú vas a ser utilizado como un instrumento para bendecir a otros. No solamente que Dios te va a bendecir, sino que Dios te va a dar tanto que vas a tener para bendecir a otros. Y que ahora tú te vas a convertir en un canal de bendición. Y que cuando la gente, cuando el diablo te quería ver fracasado, derrotado, cuando el enemigo quería verte pisoteado, el Señor te levanta porque Él es experto en eso. Él dice que levanta del polvo al menesteroso, al caído. El Señor dice que levanta a aquel que fue señalado, que fue juzgado, para avergonzar a los necios y a los sabios de este mundo. Y si alguien se gozaba viéndote quebrado, viéndote mal, viéndote triste, viéndote acabado, ahora tendrá que quedar callado, porque la mano de Dios está contigo y Dios te va a levantar y va a hacer grandes cosas contigo. Si tú le crees, dale un aplauso al Señor. Dile, Señor, muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.